2024 de la materia Introducción a los sistemas distribuidos y paralelos, donde empezamos a transitar la unidad 3, concurrencias con variables compartidas, es el tema con el que vamos a estar trabajando y explicando, digamos, en lo que viene. Entonces, voy a apagar mi cámara para concentrarme y empezar con la ponencia puntualmente, pasando a la hoja 2, donde si miramos el dibujo y tal como dice el texto, ¿qué me dice esto? Para ustedes, ¿qué le indica esta diapositiva, esta imagen? Los escucho. De paso me voy a ir a ver el chat, por si alguno escribe. ¿Qué me pueden decir de la imagen o qué? Ah, están escribiendo. Sí, es cierto que si no hay control de quién pasa primero, esto en referencia a los vehículos que se encuentran en cada extremo, y los dos autos no pueden pasar al mismo tiempo. Bien, esto justamente, así como en las diapositivas anteriores, el cual la primera imagen que les mostraba era el disparador de todo el contenido de lo que se iba a ver, y esto es justamente es el ejemplo del tren, Tomás, tal como lo decís. Esto involucra a que, eh, digamos, la misma vía, cuando dos, en este caso, unidades, dispositivos, quieren hacer uso del mismo, eh, estamos viendo y considerando que esta ruta es una ruta compartida, tanto para los que vienen de un sentido como los que van en sentido contrario. Esto hace que sobre el mismo deba haber un control, y este control deba ser suficientemente efectivo para que no sea abusivo el tiempo para darle en un sentido y que el otro sentido se quede demorado, y obviamente cuidar que no hayan dos vehículos enfrentados porque puede producir un choque. Esta situación digamos, claramente lo mismo que vemos cuando trabajamos con las variables compartidas. Una, una operación que es la que vamos a ver y que en muchos ejemplos, mejor dicho, en un ejemplo que muchas veces lo he reiterado, se da esta situación puntual de poner una barrera de modo tal que los procesos que vienen, como en la figura A, vienen llegando a esa barrera, eh, vemos que el primero que llega es el que se detiene y está esperando, como en la unidad B, que todos se alineen llegando, y cuando todos han llegado es como que la barrera es quien les permite, se levanta y permite darles paso. A modo de ejemplo, como para que se ubiquen en contexto, cuando hablaba el tema de la búsqueda de pasajes de aviones en distintas compañías, donde era necesario que cuando hacemos la búsqueda de quiero viajar a Bariloche entre tal periodo de tiempo, me busque en distintas empresas que llegan hasta el destino que he indicado. Entonces, pero no me muestra el resultado hasta que todos los sitios han devuelto un resultado. Eso demuestra que esa espera es como una espera en barrera, y cuando esa barrera es completada, recién pueden avanzar. Entonces ahí tenemos de nuevo el mismo ejemplo, pero ahora mirándolo justamente en una operación de barrera, que es la que está ilustrada en esta imagen. Para que podamos tener, digamos, en cuenta los puntos que se ven, nosotros decimos que tenemos una sincronización por variables compartidas, tenemos secciones críticas,
lo podemos usar a través de la sincronización de barrier, que es lo que vimos recién. Podemos tener una sincronización por semáforos, ¿no? Lo más clásico, un semáforo que da para que pase en un sentido y después en rojo detendrá la marcha y habilitará el otro sentido poniendo en verde el mismo y así sucesivamente se repite en el tiempo. Tenemos también que considerar la sintaxis y la semántica del mismo, y obviamente, entendiendo los conceptos, deberemos ver una técnica de programación con semáforos, de monitores y la sintaxis y semántica que usan los mismos. La sincronización de usos básicos y técnicas son las que nos van a permitir utilizar la teoría que vamos a ir viendo y la podamos aplicar según el criterio que podamos entender. Y obviamente esto se puede llevar a cabo mediante, para el caso particular, programando como hilo o a través de OpenMP, que puntualmente sobre este último vamos a hacer una pequeña incursión. ¿Qué es lo que vemos? La sincronización por variables compartidas, que se utiliza justamente para evitar el conflicto de datos cuando varios procesos o hilos intentan acceder a la misma variable compartida simultáneamente. La sincronización puede lograrse mediante alguna de las técnicas de sección crítica, sincronización de barrera o semáforos, ¿no? Eso es lo que nos indica que cuando tenemos una variable compartida, las soluciones que se pueden aplicar son algunas de las que acabo de mencionar. Y acá de nuevo el tema del tren. Una sección crítica es una sección de código que accede a variables compartidas y que debe ejecutarse en exclusión mutua. ¿Por qué? Porque no pueden haber dos en simultáneo haciendo uso del recurso, ¿no? El tren de ida, el tren de vuelta es el caso típico, ¿no? Donde acá queda evidentemente marcado que no se puede correr un costado porque se caería el agua. Esto significa que solo un proceso o hilo puede estar ejecutando en la sección crítica en un momento dado. Bien. ¿Conocen alguna geografía parecida a esta dentro de nuestro país, por casualidad? ¿Tienen la experiencia de haber transitado en una cuestión parecida? ¿En tren o en auto? Mm. Cuando, cuando van de San Luis a Buenos Aires, digamos, no por el lado de Córdoba, pero sí, porque Córdoba tiene la ruta 9, la ruta 7, la famosa ruta panamericana, que une de Ushuaia hasta Canadá. Hay una parte antes de Junín, provincia de Buenos Aires, que se llama eh, La Picasa, que ahora ha bajado el nivel del agua, está muy retirado, pero en algún momento el agua llegaba hasta en lo que significa las piedras que estamos viendo, en la parte de arriba de las piedras, llegaba así, salpicaba el camino. Obviamente que ese camino, o sea, parte de la ruta 7, no se pudo transitar, y lo cual hacía que llegar de provincias como la de Mendoza, San Juan, algunas provincias del norte que tomaran la ruta 7 y se dirigieran a la ciudad de Buenos Aires, tenían como mínimo una demora de 2 horas extra a lo que era pasar por la Picasa, ¿no? Y, digamos, surgió naturalmente y no sé cómo se ha vuelto para atrás las aguas o se ha hecho en algún lado una, un embalse, algo, pero bueno, esa es la realidad. Por eso les preguntaba si conocían, y si tienen la oportunidad de pasar, se van a dar cuenta, digamos, del lugar que les digo. Bien, entonces, la sincronización de barrier o de barrera se utiliza para asegurarse de que todos los procesos o hilos hayan llegado a un punto específico antes de continuar la ejecución. Esto puede ser útil en situaciones donde es necesario garantizar que todos los procesos o hilos
hayan realizado una tarea antes de continuar, ¿no? Busqué en todas las empresas de viaje, digamos, tengo el resultado y cuando todos me hayan mostrado un resultado, recién a partir de ahí hago una especie de merge, mezclo todos los resultados para poder mostrárselo en orden al usuario. Esto sería el equivalente, ¿no? Donde si tuviéramos que mirarlo y pensarlo como en un formato de programación donde tengo el tipo de estructura, podríamos ver que eh, tenemos una cosa para el caso particular como ejemplo, esto es lo que estamos viendo. Pero, digamos, el concepto en sí va a estar dentro definido como esta estructura. Otro de los aspectos que mencioné inicialmente es que el uso de los semáforos, donde el semáforo se indica que es un objeto que se utiliza para controlar el acceso a un recurso compartido de un programa concurrente. El semáforo tiene un valor que indica el número de procesos o hilos que pueden acceder al recurso simultáneamente. Ahora, hablando de semáforos que contienen un número, es decir, que si tenemos 10 elementos para compartir concurrentemente, va a ir decrementándose a medida que se va asignando y a medida que se va liberando va incrementando ese valor. Entonces, este es otro de las modalidades de trabajo que nos permite, digamos, manejar el tema de lo que es la sección crítica. Es decir, que no hayan dos procesos en la misma variable. Las técnicas de programación por semáforo, tiene que ver ya con el índice que inicialmente le mostraba, dice que hay técnicas de programación que se pueden utilizar con semáforos, incluyendo semáforos binarios, semáforos contadores, que es el que acabo de comentar, y semáforos de exclusión mutua. Es decir, que dentro de los desarrollos que podamos llegar a hacer, es posible que podamos aplicar semáforos sin ningún tipo de problema. También tenemos los monitores, donde un monitor es una estructura de datos que permite a los procesos o hilos interactuar con un recurso compartido de manera segura. El monitor se encarga de la sincronización y la exclusión mutua para evitar conflictos de datos. También vemos que el tema de lo que es la programación de los hilos de OpenMP, donde el primero es una biblioteca de programación de hilos para sistemas Unix y OpenMP es una interfaz de programación para la programación de múltiples hilos en sistemas compartidos de memoria. Ambas bibliotecas proporcionan herramientas para la programación concurrente del procesador, ¿no? Tenemos el primer caso, como lo podemos ver, tenemos tareas en paralelas que están subdivididas y nos da una solución para el trabajo de hilo, o en el caso de la imagen de abajo, vemos que de una única instrucción se ejecutan también en paralelo y en forma concurrente cada una de los procesos de color que estamos viendo, ¿no? Y obviamente al último, tendrá que tener una barrera para que pueda mostrar un resultado, digamos, todo en conjunto, o podrá mostrarlo a medida que van llegando o van terminando. Bien, acá dice arrancamos y en lugar de arrancamos, vamos a hacer en unos, un pequeño break para poder ya arrancar firme. Ya hemos visto esta introducción, donde en esta introducción lo que es básicamente es lo que vamos a ir ampliando a medida que vamos desenvolviendo la clase, y donde vuelvo a repetir puntualmente, vamos a ver el proceso, el ciclo de vida del proceso, y el proceso es digamos, el que alimenta constantemente el procesador, y cómo esto repercute, digamos, en esto de lo que son las variables compartidas. Así que los invito a un pequeño break de unos 10 minutitos, 15, y retomamos en un ratito.